Familia, continuamos con nuestras tardes del sol. Hoy, en nuestro lunes de región, hablamos de esas normas de convivencia cuando compartimos en un conjunto cerrado, en un condominio, en el barrio, en la comuna. ¿Cuáles son esos derechos, deberes y cómo está el cumplimiento o incumplimiento frente a esto de muchos de nuestros vecinos? Ya hablamos desde la experiencia de un administrador de un conjunto residencial y ahora lo vamos a llevar al escenario legal. ¿Cómo nos ampara la ley frente a este tipo de situaciones? Recibimos ya mismo al abogado Dorian Olave, coordinador del Centro de Conciliación y Consultorio Jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia. Abogado, buena energía, bienvenido. Abogado Dorian, buena está? energía, ¿cómo estás? Mucho gusto. Abogado, buena energía, bienvenido. Qué bueno recibirlo Buenas aquí tardes. porque tenemos una cantidad de preguntas que usted no se imagina, tanto nosotros como nuestros televidentes, y es que finalmente a veces se puede conciliar con el vecino, ¿cierto? Acabamos de ver con la abeja y el avispado como que, hey, vecino, bájele un poquito a la música, pero a veces las situaciones pueden tornarse ya pasadas de la raya y van a un escenario legal. ¿Cuáles son esas herramientas legales que tenemos frente a la defensa de nuestros derechos en cuanto a la convivencia con nuestros vecinos? Bueno, buenas tardes. Ante todo, tenemos que recordar que nosotros en Colombia nos rige la Constitución Nacional y la Constitución Nacional eleva a derecho fundamental el derecho a la tranquilidad, ¿sí? Como parte integrante del derecho a la vida. O sea, todos tendremos que procurar que la convivencia sea tranquila y ese derecho a vivir pacíficamente está regulado en la Constitución. De igual manera, pues, pensaría que la ley en este momento nos ha dado ciertas garantías. En estos momentos está por regularse la ley contra el ruido, que es un arma fundamental en esa, que plantea una serie de multas, sanciones, Uy, qué bueno. llamados Me encanta lo de las multas porque cuando a la gente le tocan el bolsillo como que a veces... Se sacude. Sí, es importante sí, esa parte. exactamente. Entonces, hay, digamos, una serie de... Colombia está migrando hacia lograr que efectivamente se alcancen los niveles de humanidad y convivencia, pero pues tenemos, hay un camino por recorrer. Abogado, pero entonces, a ver, ¿qué herramientas legales tiene un residente si siente que sus derechos están siendo vulnerados en su propiedad o en su copropiedad? Bueno, la ley 675 del 2001 tiene unos organismos como es el Consejo de Administración, en primera medida, y otro organismo que es el Comité de Convivencia, ¿sí? Lo que sucede puntualmente entre el Consejo de Administración y la convivencia es que se llega a la famosa asamblea de copropietarios de todos los años y entonces la gente acumula porque no se ven en todo el año y entonces en ese año llegan a hablar, a desahogarse, pero no es el escenario. Digamos que hace falta una pedagogía en donde se le indique a las personas que viven en copropiedad cuáles son los organismos. Y uno de los organismos pues, es el Comité de Convivencia, donde las personas pueden ir y manifestar que tiene una diferencia con el vecino, que hay una persona que está haciendo ruido, que hay otra persona que está consumiendo cosas que no debería consumir. Entonces, ese tipo de cosas se tienen que manejar por ese escenario del Comité de Convivencia. O sea, seguir el conducto regular. Seguir el conducto regular. Lo que sucede es que todo lo dejan acumular y entonces por eso las personas, me incluyo, que vivimos en copropiedad, pues dejamos eso para el día de la asamblea y entonces se crea el escenario de que se sube como la... Ese día explotan. Explotan, claro. Pero no dejan, en todo el año no permiten pues que eso fluya y que se le dé un canal, un vaso comunicante como debería de ser.
Abogado, vamos con preguntas de nuestros televidentes en este momento. Son varias, muchas que tienen que ver con derecho, entonces tratemos de agilizar con nuestros televidentes y vayan enviando, ya saben que en este momento estamos con nuestro abogado. Preguntas rápidas para respuestas rápidas, abogado. Dice, buena tarde, mi nombre es Mabel Caicedo. Quisiera hacerle una consulta al señor abogado sobre una problemática que hay en mi unidad. Dice, de muchos residentes, y es que muchos residentes deben cuota de administración desde hace muchísimos años. ¿Cómo podríamos hacer para solucionar ese problema y obligar a que las personas paguen? Bueno, las unidades residenciales, los conjuntos residenciales deberían tener una persona que le recupere la cartera, un profesional del derecho que vaya encaminado a que esa cartera morosa se pueda cobrar a través de procesos ejecutivos donde, pues digamos, los administradores son los que tienen la voz cantante y la responsabilidad de recuperar esa cartera morosa. Y para eso, pues los abogados cumplen un papel fundamental en la recuperación de esa cartera. Por aquí nos dice otro televidente, y esta llama mucho la atención porque es muy común en algunas unidades. Dice, buenas tardes, una consulta sobre este tema. ¿Qué hacer en una propiedad cuyos parqueaderos comunes están llenos de carros o están llenos de vehículos parqueados por meses o motos abandonadas? ¿Qué se puede hacer para, como propiedad para que la entidad de tránsito remueva esos vehículos? Bueno, depende. De dos situaciones puntuales. Hay conjuntos residenciales donde cada apartamento tiene un parqueadero que es del propietario. Y hay otros conjuntos que son comunitarios, ¿ya? O sea, que donde el parqueadero es comunitario y nadie es dueño de un parqueadero asignado. El conflicto puntualmente se genera en esos donde no hay una asignación del parqueadero. Si efectivamente el vehículo se abandona, pues obviamente lo que debe primar es que el administrador debe poner en conocimiento al inspector de policía y solicitar la autorización del inspector para que efectivamente se remueva el vehículo, porque se trata entonces de un vehículo abandonado. Perfecto. ¿Ya? Y la última dice, digo la última de este bloque porque hay muchas, dice en nuestra televidente, ¿cuál es la norma fuera de la ley 675 o norma que la actualiza en la que obliga a que se debe cambiar el reglamento interno que ya existe y si es obligatorio hacerlo? Bueno, realmente la ley, digamos que cada unidad, conjunto residencial, opera bajo una constitución chiquita que rige las dinámicas de la copropiedad. Puntualmente no es necesario modificarla si está al día o con la norma, pero digamos que eso va a depender del máximo organismo social que será, pues, la Asamblea de Copropietarios. Abogado, vamos con una pregunta concreta y es la siguiente. ¿Qué o cuál exactamente, qué debe hacer? ¿Cuál es el procedimiento correcto que debe hacer un vecino ante un problema que se esté presentando según la ley de propiedad horizontal? ¿Por dónde debe comenzar? Bueno, al respecto, la Honorable Corte Constitucional ha garantizado el derecho al debido proceso. ¿Qué sucede? Que anteriormente se cometían muchas arbitrariedades por los administradores, porque los administradores llegaban y pensaban que solamente era multar y notificar la multa y ya está. Entonces, que al respecto, pues muchas personas comenzaron a promover tutelas diciendo que habían recibido una sanción, pero no se les había garantizado el derecho de defensa. Entonces, ¿qué sucede? Pues lo que corresponde ahí puntualmente es notificar a la persona que se va a iniciar una actuación por el organismo competente, que en ese caso es el Comité de Convivencia, y a través del Comité de Convivencia notificar a esa persona, a darle a conocer los motivos por los cuales está siendo llamado y garantizarle que esa persona pueda defenderse. Y una vez escuchada a esa persona y con las pruebas, pues tomar las decisiones que haya lugar a tomar, pero no lo que hacían antes los administradores, que era
llegar y simplemente, venga, usted está multado, está sancionado. Eso, digamos que es el debido proceso, ese es el deber ser de las cosas. ¿Qué es lo que pasa, abogado? Aquí, digamos, saliéndonos un poco de la unidad y llegando al barrio, llegando a la calle, hablábamos ahora precisamente con el administrador de que pues los conjuntos residenciales están regidos bajo ciertas leyes, pero cuando hablamos del barrio, entonces me voy a cualquier barrio, no solamente de Cali, sino de cualquier lugar de nuestra región Pacífico, y nos encontramos con estos inconvenientes como el ruido hasta altas horas de la noche, que igual siguen siendo las mismas problemáticas que en las unidades, ¿no? El tema de las mascotas, entonces que se le orinan la puerta al vecino y demás, y entonces entra el tema del olor, que entonces el consumo de sustancias, entre muchas otras. A mí, por ejemplo, me ha pasado N cantidad de veces el tema del ruido con los vecinos, y es que me acuesto y me levanto y todavía sigue la música a todo volumen y siento que tuviera el parlante en mi sala, y yo vivo en un barrio, no en una unidad. En ese caso donde ya no está pues estos reglamentos que rigen a las unidades, ¿qué podríamos hacer? ¿Ante quién, qué entidad o ante quién ponemos la queja? ¿Son tutelas? ¿Qué se hace? Bueno, lo primero se ha indicar que hablé de la Constitución Nacional. Nosotros en los barrios específicamente estamos regulados por el derecho que es fundamental a tener una vida tranquila. Y en ese sentido, volviendo a la ley del ruido, en esos casos es fundamental porque apenas está comenzando su implementación, pero decir algo, nosotros somos producto de la cultura, ¿sí? Y nuestra cultura, sobre todo aquí en nuestro Pacífico, pues es de ser alegrones, de tener comportamientos un poquito díscolos y en ese sentido ser festivos. Y digamos que es difícil poder congeniar la cultura y el derecho muchas veces. Sin embargo, está claro que las inspecciones de policía son los que deben ejercer el control, y adicionalmente algo muy importante en los barrios. En los barrios estaban las juntas de acción comunal, y lo veía en la presentación que hacían. Las juntas de acción comunal están regidas por la ley 2166, y esa ley puntualmente genera unos espacios para que a través de los directivos de la junta de acción comunal esas personas puedan convocar a solucionar las diferencias, a promover los encuentros entre vecinos para poder generar un espacio de solución de conflictos, ¿ya? Entonces, específicamente sería empezar a desarrollar lo que establecen las leyes de juntas de acción comunal, que es empezar a explotar esos espacios para aprovecharlos y que efectivamente se tomen reglas en el asunto, como por ejemplo el exceso de ruido. De hecho, ahorita una televidente alcancé a leer un mensaje rápidamente que nos decía que había tenido en su barrio un tema parecido con un vecino y había acudido a un juez de paz y habían llegado a una conciliación a través de este método. Así que son herramientas que tenemos muchas veces a la mano de manera gratuita incluso, y que muchas veces no les prestamos atención, pero pueden ser de gran aporte. Hay muchos temas y muchas preguntas y dudas, opiniones divididas también frente a este tema, abogado, que nos cuentan, por supuesto, que convivir con otras personas es mucho más allá que compartir el mismo espacio geográfico, sino que implica tener unos lazos de respeto, de solidaridad, de convivencia y muchísimo más. Por eso nuestra compañera Fernanda Gómez se fue para la calle a preguntarle a los transeúntes cuáles son los temas u opiniones que tienen respecto a esta convivencia, y esto fue lo que respondieron. Hola familia linda de las tardes del sol, buena energía, me encanta saludarlos hoy con un tema muy interesante. Vivir en comunidad no es fácil, pero hay ciertas reglas que marcan la diferencia para tener una sana armonía. Salimos a las calles de Cali a hacerles algunas preguntas a los televidentes de las tardes del sol sobre este tema, y esto respondieron. ¿Qué es vivir en comunidad? Vivir en comunidad es respetarse los unos con los otros, saber que uno está compartiendo un inmueble con otras personas y que cada uno tiene su modo de vivir. Y hay que tener en cuenta eso y respetarse, y ya está, y la convivencia va a ser bien buena. ¿En su barrio respetan las normas de convivencia?
Hay muchos casos en que no, porque por lo menos hay personas dueñas de mascotas que hacen sus necesidades y no las recogen. Entonces eso es maluco porque, bueno, y otra, no deja de haber una que otra persona que también pone música a todo volumen. Entonces, a veces la ponen toda la noche. Entonces, bien incómodo. ¿Cuál es la norma más importante para mantener la armonía entre vecinos? Yo creo que la norma más importante es respeto, porque el respeto es la base de todo. Cuando uno se respeta uno con otro, todo fluye mejor. ¿Qué actitud le molesta más de un vecino o una vecina? El ruido, la música alta, la basura que la dejan también en el patio de la casa vecina, eso me incomoda. ¿Has tenido algún conflicto con un vecino por no respetar las normas de convivencia? Sí, hemos tenido, porque nos pusieron una fábrica en la zona donde vivo, en la cuadra. Y entonces el ruido de la fábrica pues nos está perturbando mucho. Y los olores a pintura, a petróleo, pegante, disolventes, y a veces huele como hasta veneno. Entonces nos tienen encerradas en nuestra propia casa. Es una fábrica que no tiene, obviamente, está en una zona residencial y no tiene permiso de uso del suelo. Y no sé por qué siguen allí, sabiendo que pues el DAGMA sabe de este problema, la Secretaría de Salud, porque ya nos está afectando la salud, tanto física como emocional, porque eso de alguna manera como que lo daña a uno psicológicamente, saber que usted como que acude a las entidades del gobierno y ve que no hay ayuda, ve que el problema continúa a pesar de que usted hace todos los esfuerzos para que pues le quiten el problema y que, todos los medios legales están allí, pero uno ve que pues las entidades del gobierno como que no le ayudan a uno. ¿Qué haría usted para mejorar la convivencia en su comunidad? Yo socializaría mucho más las normas de convivencia, porque hay vecinos que no saben y se las saltan, pero por ignorancia. Entonces socializaría mucho más para llegar a comunes acuerdos. ¿Crees que las normas de convivencia deberían ser más estrictas o más flexibles? Bueno, en algunas ocasiones deberían ser más estrictas, ¿no? Con respecto a las mascotas, que a veces las dejan sueltas donde debe mantener la gente, y entonces a veces la gente corre peligro o hacen su deposición y pues mucha gente no recoge eso, entonces afecta la convivencia. En cuanto a lo más flexible sería de pronto algunas, ¿no? Como por ejemplo el acceso a familiares, a las unidades, o de pronto, sí, ¿no? Eso sí, como el acceso a los familiares, que muchas veces son muy restringidas y a veces uno por eso tiene dificultades. Indiscutiblemente las problemáticas vienen desde el punto de vista además también de quien las está generando o de quien está viviendo la situación. Muchas veces somos muy poco empáticos con lo que sucede frente a otras personas, y lo que para nosotros es normal, para nuestros vecinos es incómodo. Tenemos un momento de efusividad, le subimos el volumen al equipo y asumimos que todo el mundo tiene que estar feliz como nosotros. Hay gente que trasnocha, queridos televidentes, hay gente que está incómoda con dolores en la cabeza, en el cuerpo, con penas. A mí me parece muy curioso que a veces uno pasa por cuadras o sectores donde hay funerarias o están velando a una persona en una casa, en un barrio cualquiera, y hay gente con equipos durísimos, pero hombre, hay una persona fallecida 4 casas después y la gente de pronto no toma conciencia. Eso forma parte de la empatía. Y continuamos con las preguntas a nuestro abogado el día de hoy. Le quiero decir que si hoy por lo menos diéramos 1.000 pesos por cada persona que preguntó, usted cambiaría de carro. Camioneta al año me podría comprar. Pero por ahora vamos avanzando con lo que preguntan nuestros televidentes. Por aquí dice una televidente: buenas tardes, muy interesante el programa. Mi pregunta: vivo en un barrio y tengo un garaje. Por tanto, tengo la plaquita, dice él, donde exige no parquear. Mi carro no lo saco continuamente, pero las motos sí. Cuando parquean justo a la salida de mi casa, les pido que se retiren porque hay parqueadero y las personas se disgustan, dice él, y me alegan que la calle es libre.
¿Tienen razón? La pregunta de él es, ¿tienen razón ellos o tengo razón yo? Le agradecería si me orienta qué hacer y o dónde ir. Bueno. Llame al tránsito, ¿no? Sí, una de las responsabilidades por conservar o hacer respetar los sitios de parqueo, pues se corresponde a las oficinas de tránsito y a la Secretaría de Tránsito, bueno, Secretaría de Movilidad en este caso. Y si el tema es recurrente, pues la persona puede poner un derecho de petición, evidenciar con fotografías lo que está pasando y pedir a la oficina de movilidad que pues haga controles para que vigilen la forma en cómo se parquean los vecinos. Bueno, otras dos preguntas rápidamente, están buenas. Y no es que me gusta el chisme, me gusta que yo me pueda ver reflejado en las historias de los televidentes. Escuche bien, abogado. Tengo un problema con los vecinos, ellos tienen su casa de 3 pisos y cuando hay un daño en su canal de lluvias, se viene todo ese fiasco de agua hacia mi antejardín. Si yo he venteado hacia el techo, dice él, le he hablado a los dueños, solo me dicen que no hay, que toca pagar para alquilar andamios y plata no tengo, que si me está afectando eso a mí, pues que responda yo, o sea, que la persona sea la que invierta para solucionar un problema que le está causando un vecino. Dice ellos, que vaya al piso 11 del CAP a poner la queja. Perdón que me ría por la situación, sino que son muy atrevidos, ya saben hasta el piso donde hay que poner la queja. Del CAP a poner la queja. Fui y me dijeron que hablara con el dueño, que era la derecha, pero ya ha pasado harto tiempo, dice nuestro televidente, y ellos se fueron a otra ciudad, se fueron a España, de hecho, y no hay solución. ¿Qué puede hacer él? Bueno, le hicieron la voladora. No, ahí hay un tema en cuanto a los vecinos colindantes, y es que se trata de una responsabilidad civil extracontractual. Ya entramos en otro tema porque digamos que si hay unas acciones u omisiones que están afectando el derecho de propiedad del vecino, pues digamos que las personas tienen acción para acudir a la justicia y solicitar la respectiva indemnización de perjuicios que eso le está causando. Eso no es que esas respuestas como folclóricas que dan a veces, no, hay una responsabilidad y recordar que el derecho mío pues finaliza hasta donde empieza el de los demás. Abogado, y antes de la siguiente pregunta de Vico relacionada con esto, ¿cómo está el cumplimiento de esas leyes? Realmente, digamos, uno hace el proceso, pone la queja, interpone pues el recurso jurídico o legal que corresponda, y si hay un buen desenlace o quedan en el camino como tantos procesos judiciales que se viven en el país. Las normas de convivencia están en construcción, están en una construcción día a día. Y, por ejemplo, el tema de la ley del ruido, pues salió la ley en este 2025, la ley 2450, para los que la quieran consultar. Sin embargo, pues debemos decir que esa ley está sujeta a reglamentación por parte de las entidades territoriales. Para el caso del distrito de Cali, pues el Consejo Distrital tendrá que efectivamente regular todas las normas que le den herramientas a los inspectores de policía y que le den herramientas a las alcaldías para que efectivamente puedan hacer respetar la ley. Básicamente estamos en camino de que eso se pueda hacer. Estamos en proceso. Abogado, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esta pregunta solamente es para que me responda quién paga, no a profundidad, porque esta pregunta también es bastante repetitiva. Cuando hay un problema de humedad, que pasa mucho por aire acondicionado, por temas de pared con pared y estas cosas, ¿quién paga? ¿Al que se le está afectando la pared o el que está afectando la pared? El que está afectando... Seguro. El que está afectando la pared, claro. Es una obligación de él conservar las cosas en el estado en que las encuentre. Ok, perfecto. Ahí está la respuesta para nuestra televidente. Muchas gracias, abogado, por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Buena energía, muchas gracias. Buena energía.
Nosotros vamos a hacer una pausa para comerciales y al regresar, para esta persona que le está tocando pagarlo de la humedad, que no tiene por qué pagarla, vamos a ver si ese problemita se acaba. Si usted nos manda su nombre, apellido y fecha de nacimiento, nuestro consejero espiritual Samuel Millán le dirá si usted lo va a seguir pagando o lo va a pagar la otra persona. ¿Qué pasará con ese problemita? Pero también qué pasará esta semana justo que empieza mayo, un mes bastante prometedor. Conmemoramos el Día del Trabajo, celebramos el Día del Trabajo y si usted está carente de empleo, pues seguramente Samuel Millán le puede orientar sobre qué hacer. Así que pendientes después de comerciales porque ya venimos con nuestro consejero espiritual y más de las tardes del sol.